El título de esta predicación en esta mañana, hermanos, es un sacrificio extravagante. Un sacrificio extravagante. La gente hace sacrificios extravagantes, hermanos. O sea, a veces inigualables, a veces por su salud, por una enfermedad que le llegó, como la del cáncer. La gente incluso se sacrifica a estar dispuesta a que le inyecten veneno para que ese veneno pueda matar el tumor cancerígeno. Hay personas que viajan hasta Cuba, hermanos, que van allá por un tipo de veneno de escorpión, quién sabe qué, esperando que esa sea la medicina. Pero si estamos dispuestos, hermanos, a hacer sacrificios por nuestra propia vida, más allá de eso, deberíamos estar dispuestos a hacer sacrificios extravagantes, pero por Dios. Pero por Dios, porque Dios lo vale, hermanos. Y cuando nosotros realmente entendemos la misión del Señor Jesucristo, nosotros podríamos ser motivados a hacer ese tipo de sacrificios. Yo sé, hermanos, que entre cristianos no se acostumbra mucho eso y es desafortunado. Yo soy testigo de eso. Hay personas que no han querido venir hoy nada más porque hacía frío. Hay personas que podrían dar una explicación cualquiera como pretexto. Ustedes hoy en esta mañana están aquí, a lo mejor no hicieron un sacrificio extravagante, pero hoy vamos a ver, hermanos, lo que hace un discípulo verdaderamente de Cristo, un discípulo que realmente entiende la misión del Señor Jesucristo. ¿Qué hace? Hace sacrificios extravagantes. Abran su Biblia, por favor, en Marcos, capítulo 14. Vamos a leer una historia en Marcos, capítulo 14, que está en medio de una historia. Vamos a leer una historia que está en medio de una historia. Y la historia central es la de en medio. Fíjense bien, vamos a leer la historia de afuera y luego la historia de adentro. Marcos capítulo 14, versículos 1 y 2 y versículos 10 y 11. Allí está la historia de afuera. Dice así: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle a Jesús por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Versículos 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Cuál es la historia que encontramos aquí? Encontramos, hermanos, una historia repetida. Ya Marcos nos había contado que los principales sacerdotes querían prender a Jesús para matarlo. Ya nos había dicho eso. Es más, en este momento, en el capítulo 14 de Marcos, es cuando ellos ya definitivamente están completamente decididos y ahora planean una estrategia para matar a Jesús. ¿Por qué? Porque en el mismo terreno donde ellos se mueven, donde son los maestros de la ley, donde son los jefes del templo, en ese contexto del templo, el Señor Jesucristo les ganó un debate. Vinieron a hacerle preguntas, querían tentarlo, querían encontrar una manera en la que se equivocara. Y resultó que no. Al contrario, salieron avergonzados ellos, ¿recuerdan? Jesús les dice: yo tengo una pregunta para ustedes. ¿De quién es hijo el Hijo del Hombre? El Mesías, el Cristo. Si es hijo de David, ¿por qué le llama Señor? ¿No? Esa es una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Esa es otra pregunta. Ahí los torció.
Y ellos, por sus malas intenciones, dijeron, no sabemos. No sabían cómo responder a Jesús. No podía Jesús caer en la trampa de ellos, pero ellos caían en su propia trampa. Así que una vez derrotados, el Señor Jesucristo se aparta y ellos están completamente decididos para matarle. Pero fíjense cómo dice el versículo 1. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. ¿Qué hacían? Buscaban, ¿verdad que sí? Fíjese lo que pasa con Judas, versículo 10 y 11. Ellos están planeando su estrategia y desafortunadamente, hermanos, uno de los íntimos de Jesús, uno de los discípulos, uno de los 12, es el que busca entregarlo. Ellos buscaban matarlo y Judas busca entregárselo. Fíjese cómo dice, versículo 10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselos. ¿Se fija cómo resalta uno de los 12? Nosotros ya sabemos que es uno de los 12. Marcos ya nos dijo quiénes son los 12, quiénes son los discípulos. Marcos ya nos dijo que uno de ellos se llama Judas, pero aquí, como si no lo supiéramos, lo resalta. ¿Por qué lo resalta? Porque precisamente es sorprendente que uno de los más cercanos sea el traidor. Peor aún, por dinero. Y participe en la estrategia de los sacerdotes. Dice, uno de los 12, versículo 11, ellos al oírlo se alegraron y prometieron, ¿qué dice? Darle dinero. O sea que Judas por dinero fue a entregar a su maestro. Y luego dice, termina el versículo, y Judas buscaba. ¿Se fija cómo replica las intenciones, la estrategia de ellos? Ellos buscaban prenderle y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. ¿Qué quería Judas? Sí, pero ¿qué quería? Dinero. Bien, esa es la historia de afuera. Esa es la historia de afuera. Aquí hay un contraste con nosotros, hermanos. Judas es un discípulo de Cristo, uno de los 12, uno de los que deberían entender la misión del Señor Jesucristo y abrazar esa misión. Pero ¿qué pasó con ese discípulo? Se volteó. Por dinero lo entregó. Ojalá que nosotros, hermanos, nunca por dinero traicionemos a Dios. Porque ese es el ejemplo que hay allí. ¡Ey, atención! Este es un discípulo de Cristo que es traicionero por dinero. Ojalá que nosotros, hermanos, no seamos traicioneros por dinero del Señor Jesucristo. Porque el dinero cambia nuestra manera de pensar, hermanos. Proverbios dice, ¿se acuerdan que yo les dije? Proverbios 29 dice, no me des más para que no me olvide de ti, no me des menos para que no blasfeme de ti y decir dónde estás. Dame lo que he de necesitar. Porque el dinero sí cambia a las personas, hermanos. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo que los ricos es bien difícil que entren en el reino de los cielos. Porque el dinero cambia, seduce a las personas, las hace ser independientes de Dios. Eso pasa. Ojalá que nosotros nunca seamos así. Pasa, hermanos, que de repente un hermano está pidiendo oración para que Dios le dé un trabajo. Para que Dios le dé un trabajo, para que Dios le dé un trabajo. Y agarra un trabajo donde ya va a trabajar los domingos y ya no va a ir a la iglesia. No sé ustedes, hermanos, pero ¿no les parece extraño que Dios le dé un trabajo para que ya no vaya a la iglesia? Yo lo vería más bien que ese sería una prueba de Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Han visto una película que se llama Valientes? Llaman a un cristiano que ha pasado por necesidades y de repente encuentra un trabajo. Y cuando ven cómo trabaja, lo llaman para ponerle una prueba, pero él no lo sabe. Y le dicen, mira, Javier, así se llama el personaje, queremos que tú seas el que lleva el inventario del almacén. Vienen los camiones y siempre entregan sus 60 cajas. Pero debes de saber que si aceptas el trabajo, tú siempre debes reportar 50. ¿Ok? ¿Estamos?
Sabemos que necesitas dinero, Javier. Por eso te vamos a promover. Así que cuando te entreguen 60 cajas, en el reporte tú pones 50. Y Javier se va a su casa. Y no haya qué hacer. Y se pone a orar. Y su esposa le dice, ay, Javier, es el trabajo, vas a ser el jefe. ¿Y qué hace Javier? ¿Conocen la película? Sí. Le dice, lo siento, no puedo. No puedo hacer eso. Y con todo y pena y el dolor de su corazón, porque no lo van a promover, no va a haber más dólares en su cartera, en su casa. No va a haber. Y cuando rechaza ese trabajo y ese soborno, el jefe le dice, bien, Javier, has pasado la prueba. Necesitamos para este puesto una persona con integridad y tú eres la adecuada. Tómala, cachetón. ¿Sí? Ese es un discípulo, hermanos, así se ve. Un discípulo que no traiciona al Señor Jesucristo por dinero. Pero vamos a ver la historia interna, que es el punto principal que se va a contrastar con este discípulo. Allí mismo, pero en el versículo 3, capítulo 14. Pero estando él en Betania, o sea Jesús, en casa de Simón el leproso, caray, Jesús está en casa de Simón el leproso. Ahora, entiendan esto, hermanos, no quiere decir que hay un hombre que se llama Simón que tiene lepra, sino que Marcos usa esa frase como si lo conociéramos. Su audiencia quizás sabía de él, lo conocía, o sea, lo que podríamos entender es que había sido una persona que había venido a Jesús y Dios le había quitado su lepra. Debe de saber que los leprosos eran los excluidos, hermanos. Ellos estaban fuera de la ciudad. Cuando las personas se acercaban a él, no podían tocarlo, porque se volvían inmundos. Entonces él estaba haciendo ruido y decía, inmundo, 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 para que no se le acercaran. Ellos eran los excluidos. Hay milagros en los evangelios donde el Señor Jesucristo sana leprosos, ¿sí? Entonces, este tiene un trasfondo, tiene una relación con Jesús y lo invitó a cenar. Entonces, lo que vemos aquí es uno de los excluidos, es uno que convive con el Señor Jesucristo, mientras que el Señor Jesucristo es el excluido. ¿Se acuerdan cuando habló con los escribas y fariseos y los saduceos? Les dijo, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y eso es sorprendente. Bueno, aquí está el Señor Jesucristo con uno de los excluidos, pero lo invitó a cenar. En casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer. ¿Cómo se llama la mujer? No dice, allí no dice. Hay una razón por la que no dice su nombre, porque su nombre no importa, sino lo que la mujer hace. Vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio. Fíjese, no es cualquier perfume, hermanos. O sea, Marcos se encarga de enfatizar las características que tiene este perfume. Vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿quiénes son esos algunos? Los que están en la fiesta. Pregunta, ¿ustedes creen que los discípulos están allí? Sí. Allí están. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Fíjense nomás cómo caracterizan lo que la mujer acaba de hacer. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. ¿Por cuánto se pudo haber vendido? 300 denarios. Y dárselo a los pobres. Ahora, está cerca la fiesta de la Pascua, hermanos, y había ofrendas que se traían para compartir con los pobres.
Entonces ellos piensan que son más inteligentes que la mujer, que lo que la mujer acaba de hacer es un desperdicio, que bien pudiera haberse vendido por más de 300 denarios. Es decir, si la mujer hubiera traído un perfume, hermanos, de 2 denarios, pues no hubiera sido desperdicio. Pero como era de 300 denarios, es un desperdicio. Recuerde usted que un denario era el salario de un día. De un día. Ahora, un perfume que valía más de 300 denarios, vamos a redondearlo, era el salario de un año. Era el salario de un año. Imagínate, Ernesto, tu salario de un año. Y entregárselo a Jesús sería un desperdicio, ¿verdad? No, mejor la ofrenda de una semana, ¿verdad? Pero un año es mucho. No, ¿cómo crees? Imagínate, Sergio, tu salario de un año. Mejor lo de un día, ¿no? Mejor. La juzgan. Recuerden, la mujer no tiene nombre. La mujer no se defiende. La mujer no está haciendo nada, pero ahí hay alguien que la defiende. Ahora, fíjense bien, el juicio de los que están allí. ¿No les parece extraño ese juicio? Es extraño, ¿no? Delante de ellos, ellos tienen una opinión, es un desperdicio. ¿Y delante de Jesús qué es? Vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Pero Jesús, aquí viene el contraste de las opiniones. Empieza con un pero. Pero Jesús dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces el Señor Jesucristo lo que está haciendo es defenderla. Ella me está atendiendo y no siempre voy a estar aquí para que me atiendan. Ya ven que nosotros cuando recibimos visita en la casa, la visita primero, ¿no? Digamos que de buena gana, de buena manera lo hacemos. Primero la visita, como cortesía. El Señor Jesucristo ahorita está con ellos y no siempre va a estar. Entonces estaría bien sus buenos modales, su buena atención. Pero no es eso nada más lo que el Señor Jesucristo defiende, sino que además el Señor Jesucristo interpreta lo que la mujer hizo. Este es el contraste. Los que están allí presentes interpretaron que lo que hizo fue un desperdicio. Pero fíjense lo que dice Jesús cuando interpreta esto. Dice, versículo 8, esta ha hecho todo lo que podía. Dice su versión, ¿verdad? Pero no dice podía en realidad. Dice tenía. Ustedes se acostumbran a corregir su Biblia, corríjanle y pónganle tenía. Aunque es un poco raro, ¿no? Esta ha hecho todo lo que tenía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esta ha hecho todo lo que tenía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ahora, fíjense que es intencional las palabras en Marcos. Recuerdan que en las predicaciones yo les digo, subrayen, ¿sí? Como los escribas, los principales sacerdotes buscaban la oportunidad para prenderle, y Judas buscaba la oportunidad de entregárselo, ¿sí? Judas participa con la misma obra de los escribas, fariseos y los principales sacerdotes. Es decir, están en sintonía. Esta mujer que hizo todo lo que tenía se parece a otra mujer del Evangelio de Marcos, la que echó todo lo que tenía, y no está lejos, acaba de pasar. Y el Señor Jesucristo ve a esa mujer viuda, pobre, que echó todo lo que tenía, todo su sustento, y esta mujer se identifica con aquella. Es decir, las dos están en sintonía con el Señor Jesucristo.
Ahora, fíjese lo que dice el Señor Jesús al interpretar lo que la mujer hizo con su perfume de nardo puro de mucho precio. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. El Señor Jesucristo nos está dando la interpretación de lo que esta mujer hizo. Esta mujer se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y aquí hay un contraste tremendo con los discípulos del Señor Jesús. El Señor Jesucristo 3 veces les dice: el Hijo del Hombre va a subir a Jerusalén y va a ser entregado a los principales sacerdotes y a los gentiles. Lo van a azotar, lo van a golpear, lo van a escarnecer, se van a burlar de él, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Y en las 3 ocasiones no entienden. Mire, vamos a recorrerlas para que vea. Yo quiero que usted lo vea. Empieza la primera ocasión en Mateo capítulo 8, versículo 31. Le dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto. Versículo 32. Esto les decía claramente. ¿Qué dificultad tiene esto? Ninguna para entenderlo. Luego dice el versículo: entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Entendió Pedro lo que iba a venir? No, al contrario, puso en primer lugar las cosas de los hombres, las cosas de Satanás. Episodio número 2, Marcos capítulo 9, versículo 30. Jesús vuelve a decirles que lo van a entregar y lo van a matar. Versículo 32, fíjese lo que pasa con los discípulos. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Otra vez, los discípulos son torpes. No entienden la misión de la muerte del Señor Jesús. Capítulo 10, versículo 32. Versículo 33. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte. Otra vez se los vuelve a decir. Y luego del versículo 31 en adelante, ellos responden de esta manera: Señor, queremos hacerte una petición. A ver, ¿qué quieren? Queremos que cuando vengas en tu reino nos sientes a tu derecha y a tu izquierda. No saben lo que piden. ¿Se fijan? Ellos no están entendiendo. Si nosotros leemos continuamente el Evangelio de Marcos, continuamente los discípulos son torpes y no entienden. No entienden al Señor Jesucristo. No lo entienden. Y es lo que acaba de pasar aquí. O sea, ya en el capítulo 14 todavía no son conscientes ni entienden a cabalidad que es necesario que el Señor Jesucristo muera. Es parte de su misión, por lo que nosotros deberíamos decir: gloria a Dios, sí, que muera, porque al morir va a traer la vida. Pero aquí tenemos a una mujer que ha entendido que el Señor Jesucristo debe morir. Ha aceptado la misión del Señor Jesucristo y la carga de ser discípulo de Cristo, y se ha anticipado a su muerte. Y por eso, ese perfume que tiene el precio de más de 300 denarios, el salario de un año, no se compara con haber entendido realmente la misión del Señor Jesucristo. Mejor se adelanta y lo unge para su sepultura. La mujer está siendo contrastada con Judas en este episodio. Judas no ha entendido al Señor Jesucristo y no ve problema en que por ganarse unos centavitos pueda entregarlo, traicionarlo. La mujer ha entendido la misión del Señor Jesucristo y no ha entregado unos centavitos, sino todo lo que tenía.
Y el Señor Jesucristo a consecuencia dice, de cierto os digo, versículo 9 del capítulo 14, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. De ella. Es como si el Señor Jesucristo estuviera diciéndonos, la próxima vez, en el futuro, cuando se hable del evangelio, esta mujer va a aparecer allí y se va a contrastar con el episodio de sus discípulos. Hermanos, en las predicaciones, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, nosotros hablamos de lo que los apóstoles hicieron. Nosotros hablamos del apóstol Pedro, cómo predicó cuando empieza la iglesia y viene el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. El Señor Jesucristo le dijo, a ti te daré las llaves del reino. Y luego en su primera predicación se convierten como 3,000 personas. Y la segunda predicación como 5,000 personas, nomás contando a los hombres. Imagínense si todos estaban casados, eran 10,000. Luego hablamos del apóstol Pablo, de Santiago, ¿no? Lo que hicieron, cómo murieron. Pero esta mujer se contrasta también con los discípulos de Cristo y es necesario que el testimonio de esta mujer sea repetido, se vuelva a contar, porque ella sí entendió. Imagínense el pensamiento de la mujer, el maestro va a ser entregado a la muerte, voy a entregarle todo lo que tengo para ungirlo antes de su sepultura. ¿Fue algo extravagante lo que la mujer hizo? Los discípulos de Cristo pueden hacer cosas extravagantes, hermanos, pero solo si entienden. Solo si entienden la misión del Señor Jesucristo. Mientras yo estudiaba, hermanos, y entendía este sacrificio extravagante, el texto me golpeó, la historia me pegó y me hizo pensar cuándo yo he hecho sacrificios extravagantes. Sacrificios he hecho, pero extravagantes. Miren, si no estamos acostumbrados a hacer sacrificios extravagantes con cosas tan sencillas como nuestra alimentación, la comida. Hermana, deje el azúcar, ¿no? Empiece con su café, quítele el azúcar. ¡Ay, no, hermano, no se meta con mi café! Cosas sencillas, ¿verdad? El pan, cómase la mitad. No, es que cuando hay pan, tiene que haber café. O sea, es la pareja perfecta. Si no, no. Y luego vienen las consecuencias en la salud. Son cosas sencillitas. Si nosotros no nos acostumbramos a hacer sacrificios pequeñitos, ¿cómo vamos a hacer sacrificios grandes? Incluso, hermanos, el que nosotros nos desprendamos de lo que tenemos, del dinero que tenemos, ya es un sacrificio. ¿Y sabe qué? Es un sacrificio de fe. De fe. ¿Te acuerdas, Sergio, lo que te dije? Un día Sergio se me acerca y me dice, ¿cómo mejoro mi economía? Ofrenda más. Ofrenda más. El apóstol Pablo enseñó, el que siembra escasamente segará, y el que siembre generosamente también segará. El Señor Jesucristo dice que si renunciamos a lo que poseemos, vamos a recibir 100 veces más en esta tierra y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea, es una lógica que no es humana, es de Cristo. Esa lógica también la tienen los ricos, hermanos, los millonarios. En los libros de querer ser millonario, ahí le enseñan que usted tiene que ser una persona generosa, dadivosa, se tiene que desprender de lo que hace. ¿Sí? Hay un libro que escribió uno que es director de Banamex de educación financiera, se llama Tu hijo puede ser millonario, y él enseña que los ingresos que nosotros recibimos se deben de dividir entre 3: ahorro, inversión y donación. Y él dice que su hija escribió un libro a los 8 años
Lo publicó en Amazon y se le empezó a vender. Y dice que su hija aparta sus ingresos en esos 3 ingresos. Y uno de esos es la generosidad, el compartir. La gente lo entiende bien. Hay una ley que la gente tiene que lo que das se te regresa, lo que das se te regresa. Con Dios es así. Pero usted debe de creer. Si nosotros entendemos la misión del Señor Jesucristo, hermanos, podemos ser retados a hacer sacrificios extravagantes. Platicando con una hermana hace mucho tiempo en Estados Unidos, la hermana Nena, platicando del dinero, de mis necesidades, de que yo no le pido a nadie, la hermana me dijo, a mí no me sorprendería que un día tú me llames, que necesitas y yo darte, que no te dé vergüenza, dice, porque cuando tú me pidas, yo entiendo que no es para ti, yo se lo estoy dando a Dios. Nunca había escuchado una persona que me dijera eso, nunca. Me sorprendieron las palabras de la hermana Nena, porque ella me lo dijo. Y es lo que el apóstol Pablo enseñó. Las ofrendas que nosotros recogemos para la iglesia en Judea, primeramente se dieron a Dios. Eso es lo que hicieron las iglesias de Macedonia. El apóstol Pablo enseñó en Filipenses, en el capítulo 4, a esa iglesia que se había desprendido y le había mandado una ofrenda al apóstol Pablo y le había mandado un trabajador. El apóstol Pablo, cuando retoma este asunto del dinero, de la ofrenda que le mandaron, el apóstol Pablo dice, no es que busque dádivas. Es decir, no estoy buscando que ustedes me den más dinero, dice Pablo, sino es que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, yo sí busco que ustedes sean generosos, pero que su cuenta que ustedes tienen empiece a crecer. Empiece a crecer. Esa es una imagen bien bonita, hermanos, que cuando usted se desprende de lo que tiene para Dios, es como si Dios tuviera su contador y apúntale 200 pesos más. Apúntale porque ahorita Juan ya depositó 500. Apúntale porque Celia puso 100 más. ¿Sí? Apúntale porque Daniel puso otros 1000. Apúntale porque el hermano Juan echó otros 20 pesos. Así. Apúntale, apúntale, apúntale. Usted viene y deposita aquí, hermanos. ¿Sí? Nosotros no nos estamos haciendo ricos. Pero yo de aquí como, sí sabía, ¿verdad? Yo de aquí como. Y yo no tengo ahí una cuenta de cuánto echaron hoy. Pero Dios la tiene. Imagínense qué bonita imagen. Qué bonita imagen que lo entendamos. Hay gente que no lo va a entender. Pero hay gente que sí nos va a sorprender. Yo ya les he dicho, hermanos, que cuando yo me iba a venir a predicar a Puebla, una hermana en Houston, la hermana Lupita, que quiero mucho, a mí me sorprendió cuando se acercó y me dijo que me iba a ayudar. Dijo que me iba a mandar $30 al mes. Lo sorprendente es que usted supiera quién es la hermana Lupita. No porque viva en Estados Unidos tiene dinero, y muchos de los que viven en México piensan que el que está en Estados Unidos tiene dinero. Y no por estar en Estados Unidos tiene dinero. La hermana Lupita, para empezar, está en silla de ruedas. Ella no se puede atender sola, hermanos. Ella tiene una empleada del gobierno que la atiende, le hace de comer. Y cuando la empleada se va a ir de su casa, la acuesta, hermanos. Y la hermana se tiene que quedar ahí hasta el otro día que venga la empleada y la levante. Porque la hermana está en silla de ruedas. Sufrió un ataque de artritis fulminante. Se torció, hermanos. Se hizo chiquita. Está sentada en una silla de ruedas. Y no puede trabajar. Pero ¿sabe qué? Vende Avon. Y si no puede salir, ¿a quién le va a vender? La gente tiene que venir a su casa. En la iglesia, a los que puedan. Entonces la hermana viene y me dice, Felipe, yo te voy a ayudar. No, ¿cómo crees? No, ¿cómo no?
Tú no decides. Dios me lo puso y yo lo voy a hacer. Dios me va a bendecir y no me va a faltar y yo voy a ser generosa contigo. Así estuvo la hermana ayudándome, hermano. Y qué bueno, porque si yo le detengo ese dinero, le detengo la bendición. Le detengo la bendición. Pero ella entendía, hermanos. Imagínense. Ella entendía. En su condición, cuando yo personalmente juzgaría, decir, no, usted no. Ella dice, no, yo sí. Porque entiende la misión del Señor Jesucristo. Porque ella no lo veía como darme de comer a mí. Porque ella veía que desprenderse de eso era dárselo a Dios. Y puede suceder que las personas no lo valoren. Un día me contó una historia mi papá de que hubo una familia que parece que tuvo un accidente, una familia de la iglesia, y se embarcó en una droga de $6,000. Y el hermano Pablo les prestó ese dinero, esperando que le pagaran. ¿Y sabe qué pasó con esa familia? Se fue de la iglesia. No le pagó, se fue de la iglesia. Entonces el hermano Pablo va a su casa y les dice, oye, ¿qué ha pasado contigo? ¿Por qué no has ido a la iglesia? Si el problema es el dinero, te lo perdono. No me debes nada, pero ve a la iglesia. Fueron otra vez y luego ya no. Entonces el hermano Pablo agarró una hoja y le puso, estás libre de la deuda, no me debes nada, qué sé yo, firma Pablo Calderón, y se los entregó, les entregó la hoja. Estás libre de la deuda, pero no te alejes de Dios. Ven a la iglesia. ¿Qué pasó con esa familia? Se fue de la iglesia de todos modos. Pero lo sorprendente es la actitud de mi papá. Él dijo, yo no quería ser piedra de tropiezo de que por mi dinero ellos se apartaran de Cristo. Por eso los liberé, pero ni así funcionó. Él lo entendió, pero ellos no lo entendieron, hermanos. Ahora, yo les dije que este texto a mí me golpeó. ¿A ustedes no, hermanos? Piensen en la historia de la mujer. ¿No está usted de alguna manera tocado con la idea de que si comprendemos realmente la misión del Señor Jesucristo, tendríamos que hacer sacrificios extravagantes? Extravagantes. Yo recuerdo, hermanos, que allá de la iglesia de donde yo vengo, los diferentes terrenos que hay donde se construyeron iglesias, fueron personas de la misma iglesia que donaron terreno, que donaron una parte, que pusieron la mitad. Hicieron su sacrificio extravagante. Y gracias a Dios, las iglesias hoy tienen un lugar donde reunirse sin pagar renta. Nosotros seguimos pagando renta. Imagínense que Dios pusiera en su corazón donar el terreno para la iglesia. ¿Sería mucho, verdad? ¿O sería realmente un sacrificio extravagante? Los sacrificios extravagantes no tendrían límite, hermanos. Cualquiera puede juzgar al revés. ¿Para qué se hace este desperdicio? No, hombre, nada, lo van a usar ahí. El hermano va a hacer su casa ahí y luego ya no va a pagar renta y ahí va a hacer su casa y la va a querer y se va a aprovechar. La gente puede malinterpretar y pensar carnalmente. Y los que reciban esa bendición la pueden usar muy mal para su propio beneficio y perjuicio. Pero quienes hacen sacrificios extravagantes, hermanos, no piensan así. Ellos están pensando que sí entienden que lo que hacen es para Dios. Están pensando en eso. Déjeme termino contándole esta historia. Hubo un hermano que se fue a Estados Unidos con su familia y sus hijos y creció. Y él tenía tanto amor por la obra, hermanos, tanto amor por la obra de Cristo, que era bueno para evangelizar. A toda la gente le hablaba. Entonces le hablaba mucha gente y no iba a ninguna iglesia.
Se le prendió el foco y compró un terreno para construir una iglesia. Con su propio dinero, el de su familia. Y empezó a predicar allí y empezó a venir la gente. Y un día la humildad del hermano dice, es que yo no soy predicador, me falta experiencia. ¿Qué les parece, hermanos, si invitamos a un predicador, a un hermano que venga, nos enseñe bien, nos predique y sea nuestro predicador? No, sí, les pareció bien. Invitan a un predicador, vienen, les enseñan, se vuelve y lo hacen predicador de la iglesia. Y al poco tiempo, al hermano lo corre de la iglesia con su familia. Porque el hermano era de esos predicadores de antes, ¿no? Que eran muy bíblicos, así les dicen, conservadores, Biblia, 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 ¿no? Y al nuevo predicador no le parecía muy bien el que lo estuvieran diciendo que la Biblia no dice eso, qué sé yo. Este hermano, el que había construido la iglesia, el que puso su dinero, donde su familia participó, el hermano dice, no, yo no voy a ser estorbo para nadie. Agarró su familia y dijo, vámonos, no le hace. Oye, pero papá, vámonos, no pasa nada, que Dios los bendiga. ¿Y sabe qué hizo? Se fue a comprar otro terreno y dijo, la palabra de Dios tiene que seguirse predicando. Compró otro terreno, construyó otra iglesia y siguió predicando. Fíjese nada más. Eso pasa cuando realmente entendemos la misión del Señor Jesucristo. No trabajamos para nosotros mismos, sino para Dios. Ojalá, hermanos, que de este mensaje, de esta historia, nosotros nos veamos contrastados con esta mujer y nos podamos identificar y estar dispuestos a hacer sacrificios extravagantes. Oremos, hermanos, para que nosotros mismos participemos y pronto tengamos nuestro terreno o nuestra iglesia, donde lo que domine sea la misión del Señor Jesucristo. Vamos a trabajar para Él y si nosotros nos vamos, va a venir otra generación. Y tenemos que asegurarnos que esa generación realmente también conozca a Dios y realmente abrace la misión del Señor Jesucristo, igual con nosotros. Y si es necesario más adelante, ellos puedan abrazar la misma idea de la mujer de hacer sacrificios extravagantes. Porque nosotros como discípulos de Cristo lo hicimos y como ellos, como nuevos discípulos de Cristo, también lo tienen que hacer, porque Dios lo vale. Vamos a